El propio nombre lo dice, inteligencia artificial. Desde que nacemos, desde el momento que salimos del vientre de nuestra madre, estamos expuestos a estímulos. Los estímulos vienen de todas partes. Cuando tú naces, lo primero que hacen es ponerte pues en el pecho de tu madre para que sientas el calor humano. Luego, cuando estás creciendo, escuchas las conversaciones de tus padres, escuchas las palabras, aprendes a decir mamá porque tu mamá te está diciendo constantemente mamá para que tú tengas el impulso de decirlo. Y cuando vemos todos esos estímulos, analizamos de dónde vienen, nos damos cuenta de que realmente la inteligencia, lo que nosotros llamamos conocimiento, lo que nosotros llamamos impulso, es realmente una colección de todo lo que nosotros recibimos a lo largo de nuestra vida. Nosotros pues aprendemos a caminar porque vemos de alguna manera la imitación de lo que hacen nuestros padres y aspiramos a ello. Y la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Una inteligencia artificial, al menos pues podemos hablar de los modelos más conocidos, como las redes neuronales convolucionales, se basan en aprender. Reciben una entrada, tienen una salida y se les refuerza constantemente con información para poder adaptar la salida de que sea más precisa en un futuro. Y cuando analizamos filosóficamente eso, cuando analizamos qué es el aprendizaje, por qué estas máquinas están aprendiendo y por qué están performando no es la palabra, por qué tienen mejor desempeño que nosotros, es cuando nos venimos a la pregunta de cómo la inteligencia artificial nos puede reemplazar. La inteligencia artificial va a tener como en algún momento la capacidad para sobrepasar nuestra soberanía digital de alguna manera. La ponencia se llama Inteligencia Artificial contra Soberanía Digital y creo que es importante definir estos términos también. La inteligencia es algo que probablemente nunca vamos a poder llegar a definir. Todo el mundo tiene una definición diferente y durante miles de años se ha intentado dar una respuesta a esto. La soberanía digital es algo más interesante, es nuestra capacidad, nuestro derecho, es la forma que nosotros tenemos de controlar los asuntos digitales que nos conciernen a nosotros. Es la capacidad que tiene un gobierno para decidir cómo funciona el internet en un país. Es la capacidad que tienen las personas de alguna manera tener control sobre la tecnología y la información. Y cuando hablamos de estas inteligencias artificiales, sobre todo las más novedosas, nos da un montón de miedo. Tenemos de que ChatGPT puede escribir lo que a cualquier persona le puede tomar años de su vida en 3 segundos. Tenemos que todas estas inteligencias artificiales son controladas por compañías multimillonarias con grandes propósitos de simplemente hacer dinero y de que de alguna manera nos están reemplazando. Pero realmente lo que tenemos que pensar un poco es sobre cuál es el propósito de estas, por qué salen. Uno de los grandes principios de estos modelos de lenguaje es que, sobre todo, por ejemplo, GPT-4, es que ellos no tienen conciencia, no tienen sentimientos, no tienen vida de alguna manera. Lo que nos hace humanos es simplemente inexistentes. Estos modelos simplemente es una matriz matemática que busca las palabras que se parecen más a otras para que de una manera algorítmica den respuestas más eficientes y que se consideren coherentes para las personas. Y cuando hablamos de esto es cuando podemos ir a puntos más adelante, podemos hablar de cosas más complejas, como realmente nos interesa que la inteligencia artificial nos reemplace. Y es que aunque podamos hablar mucho sobre cómo esas inteligencias artificiales pueden emular a los humanos, cómo pueden hacer tareas humanas e incluso cómo pueden hacer que cosas sencillas se vuelvan automáticamente automatizables y a cero costo, es cuando empezamos a hablar del valor del humano, sobre, en este caso, nuestra soberanía digital, sobre cómo podemos con la tecnología controlar lo que tenemos y controlar nuestros assets y controlar todo el mundo. Es que nos podemos hablar de que la inteligencia artificial realmente tiene valor, tiene la capacidad de cambiarnos, tiene la capacidad de reemplazarnos. Y es un poco lo que queremos hablar ahora. La inteligencia artificial se creó como una herramienta, como una extensión de nuestras capacidades, pero al parecer la queremos utilizar como un reemplazo total. Como decíamos, si quieres crear, por ejemplo, un trabajo, un ensayo o algo así, simplemente con un prompt, un mensaje, una instrucción, la inteligencia artificial lo hace en segundos y tú podrías durar haciéndolo horas.
Y cuando te requieren a ti para que hagas este trabajo y no lo haces tú y lo hace alguien más automatizado, al que ni siquiera tienes que pagar un salario, ni siquiera tienes que gastar tu energía en mandarlo como un humano, que un humano tiene necesidades, necesita entretenerse, necesita dormir, etc. Pues simplemente la IA es para la economía el camino más óptimo. Pero también quiero hablar de algo que no es la economía actual, porque vivimos en la economía de la atención. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en la economía actual vivimos para consumir. Las aplicaciones que están en tu celular, por ejemplo Netflix, Instagram, etc., trabajan para poder acumular en sus servicios tu atención en el tiempo delimitado de 24 horas que tienen todo el día. Las aplicaciones pelean literalmente a muerte para tener tu mayor atención. Y adivina qué, están respaldadas por una inteligencia artificial que te conoce a ti más que a ti mismo, Puedes ser alguien totalmente inteligente, que tiene la capacidad completa para desarrollarse en sí en diversas áreas y en diversas materias. Pero si alguien que no necesita descansar, que no necesita nada y solamente para mantenerse a flote necesita nomás el mantenimiento de sus servidores y la electricidad, ¿a quién crees que las empresas van a preferir? También podemos hacer un paralelismo. En el tiempo en que los artistas eran respetados y se usaban para pintar paisajes o retratos a las personas y a reyes y a personas importantes, ¿qué pasó con ellos cuando se inventó la cámara? La cámara capturaba en segundos lo que un artista le tomara días en pintar. ¿Y qué pasó con los artistas? Poco a poco perdieron su trabajo. ¿Y qué pasó con ellos? Hasta el día de hoy no han desaparecido. Pues claro, en ese tiempo se reinventaron. La caricatura de demasiadas cosas actuales, de ficción, de ciencia extrañas, abstracciones, se crearon por la necesidad de crear algo diferente, algo que ya se automatizó con la cámara. Ellos, los artistas de antes, decidieron reinventarse. Pero ¿qué pasa con la actualidad? En la actualidad la creatividad está muriendo. La creatividad, las relaciones sociales, la empatía y la inteligencia está yéndose fuera de nuestros límites. Y si tenemos una inteligencia artificial con que competir, pues estamos literalmente perdidos. Si nos damos cuenta, esta tecnología se caracteriza por tener un amplio espectro en casi todos los trabajos y diferentes implementaciones. Pero ¿estaría bien utilizarla o que la utilicemos? Pues esto depende de cómo la utilicemos. Si lo utilizamos como una dependencia, como fue dicho anteriormente, vamos a terminar cediendo nuestra oposición y podemos perder nuestro lugar en este mundo, ya que nuestra inteligencia es lo que nos da un lugar en este mundo. Si le damos a la inteligencia artificial, por ejemplo en el ámbito de la robótica, le damos un cuerpo, le estamos dando su presencia en este mundo, además de ser una inteligencia. Lo que le estamos dando es un espacio para que nos suplante. Eso no debería ser así. Deberíamos controlarlo lo mejor posible, y ya fue hecho un poco por ciertos magnates que, como Elon Musk y Bill Gates, por ejemplo, firmaron una carta junto con 1000 personas para detener los entrenamientos de estas inteligencias artificiales para que no sigan avanzando durante 6 meses, ya que, como fue dicho anteriormente, estas inteligencias ya son capaces hasta de hacer una demanda judicial, lo que nos dice que nos puede reemplazar muy fácilmente. Si le damos
si pensamos que nos pueden reemplazar